Mariana Cacciatori, soy una mamá de Apadea, estoy en la comisión directiva, pero formo parte del grupo de Padres a la Escucha, donde ayudamos a los padres que vienen a preguntarnos diferentes cuestiones en diferentes estadios del trastorno del espectro autista. Tratamos de ayudarlos en lo que podemos para que lo divulguen y todos podamos ayudar siempre a alguien. Hoy vamos a escuchar a dos personas que trabajan mucho por esto. ¿Quién va a empezar a hablar, chicos? Juan, bueno. Va a empezar a hablar el doctor Juan Seda, que es antropólogo, abogado, especialista en Derecho de Familia, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, es director de la Dirección de Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la UBA también, donde coordina talleres de formación psicopedagógica. Participó en la creación y coordinó el programa de discapacidad de universidad durante 5 años, hasta que en el año 2010 fue nombrado subsecretario de Extensión Universitaria del rectorado de esa misma institución, hasta el año 2014. Desde el año 2006 dirige el proyecto de voluntariado universitario denominado la Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación educativa. Presidente de la Asociación Civil Ni Uno Menos, autor de varios libros sobre temas de su especialidad. Escuchamos, Juan. Gracias por venir también, de parte de Apadea. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación. Quiero felicitar muy especialmente a Apadea, en la persona del doctor Geoffrey Galibert, que realmente la tarea incansable realmente tiene sus frutos a lo largo del tiempo. Tuve la dicha y la oportunidad de participar en el congreso que organizaron hace poco más de un mes en la Facultad de Derecho y realmente fue un espacio de aprendizaje. Como bien decía el doctor Aguad, tenemos que aprender sobre discapacidad y creo que uno de los temas principales es que uno tiene que saber que siempre está aprendiendo, que no hay nadie que sepa todo. En mi caso, creo que lo primero que corresponde es que señale cuál es mi ubicación respecto a esto, porque también aquí hay a veces algunos malos entendidos que surgen de la confluencia de la mirada académica, de la mirada de la militancia, de la mirada de la participación, de la mirada de la representación, de la mirada de los funcionarios. Cada uno, funcionarios estatales a nivel Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, cada uno tiene un distinto rol y habla desde un lugar distinto. Yo no soy funcionario político, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. Tampoco soy referente, ni representante, ni pretendo tener ninguna representación respecto del colectivo de personas con discapacidad. Simplemente soy una persona, un docente universitario que trata de investigar desde algunos valores, porque esto no significa que uno sea objetivo. Mantengo el valor y los principios de igualdad y no discriminación, pero no pretendo ninguna clase de representatividad en lo que digo. Estudio desde lo que considero, desde mi leal saber y entender. Y esto me parece importante aclararlo en cada instancia, porque sobre todo en estas reuniones tan importantes donde se produce un diálogo entre funcionarios y la sociedad civil, es importante que cada uno explicite desde dónde está hablando. Dicho esto, tengo que un poco hacer una introducción al tema que vamos a tocar. Tengo la alegría y el honor de participar junto con Juan Pablo en la misma cátedra de la Facultad en Derecho de Familia y Sucesiones. Me considero amigo también de Juan Pablo, así que para mí es un honor y una alegría estar en la misma mesa. No pensamos lo mismo en todos los temas y eso me parece que también enriquece, y este debate lo llevamos con mucha cordialidad y mucho afecto, lo llevamos a todos los espacios. Y uno va viendo que en la medida que va hablando y se va desarrollando las ideas, se van logrando quizás, no quiero decir acuerdos porque esto no es una negociación, se van logrando puntos de vista similares o se van aclarando cuáles son las desavenencias,
y esto creo que ayuda al debate. El debate sobre discapacidad no es tan sencillo como muchas veces se cree o se quiere hacer aparecer. Yo personalmente me opongo a la mirada épica de la discapacidad, me opongo, por simplista, a los discursos emancipadores y a la idea de que hay un colectivo de personas con discapacidad que es oprimido por el resto de la comunidad y que necesita liberarse a través de políticas activas, de militancia social. Entiendo que este es un discurso necesario y útil para el colectivo de las personas con discapacidad. Esto es un poco la historia de todas las minorías en el mundo y el colectivo de las personas con discapacidad se está constituyendo desde hace más de medio siglo como un colectivo que reclama por derechos específicos y como tal, como colectivo, va creando una identidad. Uno de los ejes de la creación de esa identidad es marcar en todo momento la unidad en la identidad del grupo. Por eso es muchas veces muy insistente el debate sobre el colectivo de personas con discapacidad, o discapacitados, o llámenlo como quieran. Yo creo que no hay una policía del lenguaje que diga, si digo discapacitados estoy discriminando. De cualquier manera, como bien dijo el doctor Aguad, creo que coincido, hay que usar, conviene mejor usar la terminología de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que es personas con discapacidad. Pero tengan en cuenta que anteriormente hubo otras terminologías que también pasaron, no quiero decir de moda porque no quisiera trivializar eso, pero es posible que dentro de 30 años el término persona con discapacidad también sea considerado ofensivo o no sea políticamente correcto. Con esto lo que quiero un poco plantear es que no esencializo, no creo que haya una verdad esencial en este tema. La identidad del conjunto de las personas con discapacidad se constituye desde una perspectiva política y el primer eje para esta construcción es la unidad de situaciones muy distintas, muy distintas. De hecho, no tiene nada que ver, no es que no tiene nada que ver, tiene el tema de la discapacidad, pero es muy distinta la situación de una persona ciega, de una persona sorda, de una persona con discapacidad intelectual, de una persona con discapacidad mental, es muy distinta y aún dentro de cada colectivo también hay diferencias. ¿Cuál es la ventaja de unificar? La ventaja de unificar es que esto da mayor poder en los reclamos, mayor capacidad de transformación y de influencia en las legislaciones y mayor capacidad de hacer cumplir estos derechos. Por eso no estoy en contra de que se constituya esta unidad que da mayor fortaleza, pero sí planteo que esta unidad a su vez trae algunas dificultades desde el plano analítico. ¿Esto qué significa? Que es un poco tramposo, no tramposo, un poco confuso el decir cuál es la injerencia que tiene el nuevo Código Civil en la vida de las personas con discapacidad. Bueno, infinito. Si tuviéramos que analizar esto sería infinito. Una persona con discapacidad es propietario, tiene su vivienda, tiene relaciones de vecindad, tiene relaciones del Código Oral Civil y Comercial, tiene relaciones de consumo, relaciones comerciales, asociaciones, o sea, todo lo que afecta a cualquier persona, a cualquier individuo, afecta a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es un poco engañoso cuál es específicamente respecto de las personas con discapacidad la afectación del nuevo Código Civil. Lo que está claro es que en general, cuando hablamos de ese tema, nos referimos a dos tipos especiales de discapacidad, que son la discapacidad mental y la discapacidad intelectual. También estos nombres merecen y podrían ser objeto de debate. Estoy usando la terminología que se usa un poco actualmente, pero también esconde un poco porque el colectivo de personas con discapacidad intelectual también es muy difícil de decir a dónde empieza, a dónde termina. El límite entre personas con discapacidad intelectual y discapacidad mental en algunos casos es difuso, pero vamos a unificar a efectos de poder avanzar respecto del impacto del nuevo Código Civil. También tengo que decir algo. Esto que pasa en el plano de la discapacidad, de la necesidad de a veces utilizar discursos jurídicos con un objetivo político, pasa en todos los lados. Y también ha pasado con el Código Civil. El Código Civil argentino, uno
El Código de Vélez Arfield fue una obra maestra que durante más de un siglo y medio funcionó y podría haber seguido funcionando. Mucha gente dice que no era realmente necesario transformarlo o reemplazarlo, pero bueno, el legislador y el Poder Ejecutivo se pusieron de acuerdo. Hubo un grupo muy grande de personas muy importantes, muy relevantes, profesionales relevantes que debatieron este proceso de reforma y finalmente salió de la manera que nadie hubiera querido, porque salió con poco más de la mitad de los votos, sin la presencia de la oposición, lo cual uno desde lo político podría decir que en algún momento va a afectar la legitimidad, pero también hay que tener en cuenta que otras normas han salido con pocos votos. Solamente por mencionar una, voy a hablar del matrimonio, la ley de matrimonio civil del año 1985, la ley 23.515, que incluía la posibilidad del divorcio vincular. Fue una ley que salió también por pocos votos. El Parlamento no es que la aprobó mayoritariamente y tuvo una vida útil y fecunda durante todo este tiempo, a pesar de esa no falta de legitimidad, pero en ese caso hubo una votación, acá hubo una situación donde la oposición se retiró. Por eso creo que ya de por sí es un código que nace un poco débil, y también creo que nace débil por lo siguiente: tiene una retórica que no se acompaña con la realidad, una retórica épica también, hablando del código de la democracia, como si antes tuviéramos el código de la dictadura. O sea, como se darán cuenta, no me gusta ese tipo de discurso épico y emancipador, que tengo la impresión de que es demasiado demagógico y no siempre se acerca y describe la realidad. Pero bueno, quizá hay espacios para lo épico, lo demagógico y lo proselitista, y espacios para la reflexión un poco más fría. Eso me propongo hacer aquí. No voy a hablar sobre el tema más polémico que incorpora el Código Civil, que es el tema del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con la capacidad jurídica, porque ese es un tema que va a tocar mi colega y amigo Juan Pablo Olmo, pero sí voy a anticipar algo, posiblemente en esto no estamos de acuerdo con Juan Pablo, que es lo siguiente. El artículo 12 de la Convención es un artículo que dice que ninguna persona con discapacidad puede ser discriminada o su capacidad jurídica, o puede perder su capacidad jurídica por el hecho de esa discapacidad. De la lectura del artículo 12 no surge fácilmente o no surge de manera clara que haya una contradicción con nuestro sistema, la división de nuestro sistema entre capacidad jurídica de hecho y de derecho. No surge del artículo 12. ¿De dónde surge la contradicción? De los dictámenes que hacen comisiones de expertos que interpretan y que la Convención plantea como la instancia de interpretación de ese texto. Lo cual nos pone en una situación compleja, porque nuestro sistema de control de constitucionalidad es un sistema difuso, donde cada juez del país, en cada caso particular, es el que decide si una norma choca, colisiona con otra, cuál de las dos normas es la que debe interpretarse, cuál debe prevalecer, o eventualmente cómo deben armonizarse esas dos normas. El término armonizar es un término que la Corte Suprema de Justicia de la Nación usaba más hace unos años. En los últimos fallos hay una idea un poco más de prelación de una norma sobre otra. Creo que habría que volver a pensar más en términos de armonización, y sobre todo en que me cuesta un poco aceptar la idea de que un organismo técnico a nivel internacional sea el que quede a cargo del control de constitucionalidad de nuestras normas. Este organismo técnico es el que ha planteado que nuestro Código Civil actual, digamos, el de Vélez Arfield, que está todavía en vigencia hasta el año 2016, y el nuevo Código Civil votado, pero aún no en funcionamiento, van en contra de ese artículo 12. Es muy debatido, no me voy a explayar tanto porque es el tema de Juan Pablo, pero sí les tengo que decir que lo que nuestro Código Civil, tanto en el
el antiguo como el nuevo, los dos tienen una idea de sujeto, de persona, de sujeto jurídico, de sujeto de derechos, donde la capacidad es un elemento central en los actos jurídicos que esa persona va realizando a lo largo de su vida. Si no existiera esa presunción de capacidad, sería muy difícil manejarse en cada caso. Puede ser que se encuentren variables. Hoy Juan Pablo tiene, me parece, un estudio muy interesante. Yo lo he tenido oportunidad de compartir en varias charlas y creo que hay soluciones que están dando algunos jueces que son interesantes, un poco en la línea de lo que plantea la ley de salud mental, una ley que tiene demasiadas enumeraciones, demasiadas declaraciones, pero sí hay un punto con el que podemos coincidir, que es la incorporación del 152 ter, el antiguo 152 ter, que planteaba la posibilidad de analizar la aptitud de cada individuo según una perspectiva interdisciplinaria y con un criterio siempre favorable a la capacidad. Y yo quisiera centralmente en esto hablar de un tema del nuevo Código Civil donde sí encontré una diferencia respecto del anterior, y es en la posibilidad del matrimonio, de casarse. Hace unos años atrás hice una investigación, no tanto jurídica sino antropológica, en la colonia Montes de Oca. Fui 3 años seguidos a la colonia Montes de Oca, iba una vez por semana, a entrevistar pacientes, a ver cómo se vivían. Bueno, producto de eso surgió una investigación que a mí por lo menos me resultó interesante, me cambió mucho la perspectiva, sobre todo esa idea de blanco-negro. Me fui de ahí evitando las simplificaciones, pero una de las cosas que notaba era que las personas, es una colonia, un complejo muy grande, o creo que va a estar el director de esa colonia, va a estar aquí invitado, por lo menos está anunciado, donde conviven entre 600 y 900 personas. Creo que un mérito de esta actual conducción ha sido reducir la cantidad de pacientes, pero es muchísima gente, en general hay bastante hacinamiento. Y lo que se produce ahí, por supuesto, que hay vínculos y hay relaciones, hay amoríos, y hay situaciones que uno podría decir, bueno, pero estas personas pueden casarse o no pueden casarse. En el antiguo, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, en el antiguo Código Civil el criterio del artículo 172 era muy claro, era que para contraer matrimonio se necesitaba el consentimiento libre y pleno. Consentimiento libre y pleno para algunos autores, pero la mayoría, implicaba un consentimiento extra. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica no solamente el hecho de relacionarse con una persona, sino que a partir de ese vínculo se van generando situaciones patrimoniales, responsabilidades, no solamente responsabilidad frente a la otra persona, sino frente a terceros. La constitución de lo que se ha llamado la sociedad conyugal, esto tiene consecuencias patrimoniales, vínculos hereditarios, obligaciones entre los cónyuges, que deben ser bien comprendidas por la persona antes de asumir esta obligación. Algunos autores también habían dicho que ese consentimiento libre y pleno también había que interpretarlo en el marco de un vínculo espiritual y sentimental, donde en general, en realidad ninguno de nosotros al momento de casarse está calculando, o normalmente no está pensando, cómo me voy a beneficiar, o cómo me voy a perjudicar, o qué patrimonio llevo, o con qué patrimonio me voy a ir. En general, lo que prima es el vínculo afectivo. Ha llegado a decir Borda que ese consentimiento libre y pleno en realidad no existe en nadie que vaya a casarse. Realmente el hecho de casarse ya implica una cierta locura. No hay tanta racionalidad en ese acto. Y en ese sentido me parece que el nuevo código toma... primero les quiero decir que para los que a veces ponen la convención como si fuera una Biblia, para mí ninguna norma es la Biblia. El que es creyente, la Biblia es la Biblia, pero ninguna norma es la Biblia. Y hoy uno estará muy encantado con la convención, pero la convención es un instrumento bastante difuso, al cual le queremos hacer decir lo que nos gustaría que diga.
y que lo usamos como escudo, y me parece bien, en defensa de determinados derechos, y por supuesto que coincido siempre que esto vaya en favor de la no discriminación y de la igualdad. Pero en este punto la Convención decía lo mismo que decía nuestro Código Civil, hablaba de consentimiento libre y pleno. El artículo 23 dice, sí, las personas con discapacidad pueden casarse con consentimiento libre y pleno. Por lo tanto, acuérdense, la Convención siempre dice las personas con discapacidad, no va a decir las personas con discapacidad mental, las personas con discapacidad intelectual. Hay un marco general que justamente hace a esto que yo les decía antes, de un escudo poderoso, pero que bueno, si uno analiza más en detalle ve que las situaciones no son tan iguales. Así que la Convención hablaba de consentimiento libre y pleno. El nuevo Código Civil, hay que reconocer, en este punto creo que da un paso adelante, porque en su artículo 405, si bien entre los impedimentos está, propone la necesidad de que haya un consentimiento, no usa el término consentimiento libre y pleno, primero, que siempre dio lugar a tanto debate, y segundo, unos artículos más adelante plantea la posibilidad de que en personas con dificultades, si quieren se los leo un poquito más en detalle para... El 405 habla de la falta de salud mental y dispensa judicial. Dice, en el supuesto del inciso G del artículo 403, que es son los impedimentos no matrimoniales, el inciso G dice que la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Tengan en cuenta que primero acá hay una redacción que no es propia del mundo de la discapacidad, porque habla de salud mental, y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? No tienen necesariamente un problema de salud mental, tienen una situación más vinculada al cociente intelectual. Creo que, bueno, hace falta tener buena voluntad e interpretarlo que están incluidos aquí. Pero ya uno se va dando cuenta que no ha sido un código donde participara mucha gente vinculada al tema de discapacidad. Posiblemente la Argentina en los últimos años ha creado una gran cantidad de organismos públicos en general, ¿no? Pero en el tema de discapacidad una gran cantidad de organismos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, con muchísima gente, seguramente muy importante, pero bueno, pagamos de nuestros impuestos una gran cantidad de especialistas. No dudo que hayan tratado de influenciar e influir en la redacción de este código, pero creo que no lo han logrado. Me parece que aquí hay un tema pendiente, y en el caso de que se cumpliera esa amenaza un poco de la oposición de derogar cuando termine este gobierno este Código Civil, creo que habría que pensar en influenciar de manera más activa desde la perspectiva de discapacidad y tratar de incorporar algunos términos. Y si no sucede, bueno, tratar de buscar que las interpretaciones del texto que está tengan en cuenta los términos de la Convención. El artículo 405, hablando de este inciso G sobre impedimentos, que dice la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial, el artículo 405 dice: en el supuesto del inciso G del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo de los equipos de salud sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. También puede hacerlo con sus representantes legales y cuidadores si lo considera pertinente. Entonces, evidentemente está la posibilidad de una persona con discapacidad mental o intelectual de casarse, existe, ya existía, a decir verdad, por eso también creo que no es que este código viene a transformar, ya existía, pero ahora está un poco más explícita. Lo que vamos a tener que ver es en el hilado fino, a qué refiere, por ejemplo, cuando dice los equipos de salud. Uno de los debates que estamos teniendo en el plano de la determinación de la capacidad es quiénes son los profesionales que deben intervenir para decir si una persona tiene o no tiene capacidad o cuáles son sus habilidades, y aquella mirada un poco más tradicional, me pongo un poco a la idea de hablar de modelos y mucho menos de paradigmas, ¿no? Pero aquella mirada tradicional de la perspectiva médica
está siendo, me parece que de manera muy sana, en todo el mundo, reemplazada por una mirada más interdisciplinaria, donde un psicólogo, un trabajador social, un terapista ocupacional puedan opinar sobre las habilidades de la persona. Y creo que en este punto habría que insistir porque aquí hay cifras negras, porque cuando hay rechazos a la posibilidad de este tipo de acciones, no se publican, uno no los ve. Hay una cifra negra enorme y también hay otra cifra negra que tiene que ver con la maternidad. No nos enteramos de la cantidad de niños que nacen de personas con discapacidad intelectual y son dados en adopción. Y en esa adopción las madres son muchas veces privadas hasta de la posibilidad de mantener una comunicación con ese hijo que ha sido dado en adopción. Por lo tanto, la idea de consentimiento, la idea de discernimiento, acá tiene que ceder respecto de algo que es un poco más complejo, que es la del deseo. Una madre tiene deseo de ver a su hijo y tiene derecho a ver a su hijo, lo cual no significa que no deba darse en adopción. Pero esto nos pone frente a otro dilema, que es difícil de abordar y que, así como les digo que lo vi en la colonia Montes de Oca, lo veo hoy en día en los centros de día. Personas con discapacidad intelectual que desean tener vínculos con otras, por ejemplo, y no necesariamente casarse, desean tener un noviazgo y tener relaciones sexuales, los padres muchas veces se oponen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a contagio, tienen miedo de enfermedades venéreas, y tienen miedo a la maternidad, porque dicen, yo ya estoy cuidando a mi hijo, no quiero cuidar al hijo de mi hijo. Mi hijo no tiene, o mi hija quizá no tiene las posibilidades de contar, de ejercer la maternidad de manera responsable. Allá se me dirán, bueno, pero para eso están los apoyos del Estado. Bueno, pero tenemos que pensar que algún día se va a terminar esta idea de que todo viene del Estado, de todos los apoyos vienen del Estado, y que vamos a tener un equipo interdisciplinario alrededor nuestro. Porque, para el que no lo sabe, eso hoy en día no está sucediendo tampoco. Con toda la retórica de apoyos tampoco está sucediendo. Y la gente que no tiene recursos económicos, no tiene esos apoyos, y sus hijos que nacen son dados en adopción y no los ven nunca más. Entonces son casi nacidos para adoptar. Un poco en estos dos puntos me he centrado en el tema del matrimonio como acto jurídico trascendental, al cual debe ser habilitado para las personas con discapacidad intelectual y mental. Y también creo que en el derecho a la comunicación con los hijos biológicos de las personas con discapacidad intelectual que tienen hijos y son dados en adopción. Esos son creo que los dos temas que no es que resuelve el Código Civil. En el tema de adopción no hay prácticamente, no dice nada. En el tema del matrimonio sí dice, lo que dice no está mal, pero por supuesto que es muy completo. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a las autoridades del Colegio de Abogados, por supuesto, a las autoridades de APADEA por esta invitación y bueno, invitar a continuar reflexionando y sobre todo, en mi caso, lo que trato de plantear es que se debata honestamente, no es consigna contra consigna, ni es proyecto emancipador versus proyecto opresor. Aquí hay un debate complejo en temas difíciles de abordar y a veces es difícil tener que ocupar ese lugar de decir lo que es antipático. En ese punto quiero decirles que desde la Facultad de Derecho estamos también intentando promover este debate desde los cursos de grado, desde los cursos de extensión y también desde los cursos de posgrado. Hasta el año pasado la lamentable partida, el fallecimiento de nuestro amigo Pablo Rosales nos ha obligado a tener que tomar un poco las riendas del posgrado en discapacidad en la Facultad de Derecho y bueno, hemos tratado de honrar ese trabajo que había hecho Pablo durante tantos años y están todos invitados a participar de ese posgrado que se va a abrir a partir de marzo del año 2015 y que tiene justamente una perspectiva interdisciplinaria y una perspectiva amplia, tratando de tocar estos temas espinosos con la mejor idea posible de igualdad, de oportunidades, de no discriminación, pero sin esquivar los problemas más espinosos. Muchas gracias.